Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos de vuelta una vez más. Sé que he estado bastante ausente e intermitente y como se habrán podido dar cuenta, este canal ha estado activo sobre todo con videos de actividades culturales, específicamente de música orquestal y de ópera a las que he asistido, de ballets también a los que he asistido en los últimos meses, pero vamos a regresar a la actividad intelectual y de polemista que nos caracteriza. Ya es tiempo de tomar esto en serio y de manera constante, con más seriedad, con más motivación que nunca y andamos imparables. Pero creo que para ello, para demostrar que ahora sí vamos con todo y vamos en serio de una vez y por todas, creo que es tiempo de ir a los fundamentos, a los orígenes, a las bases. Vamos a regresar al comienzo, porque ciertamente este canal se ha caracterizado por la difusión del conocimiento politológico, por el análisis político, en general por la disertación de lógica, de ciencias sociales, de filosofía, de historia, en fin, de temas afines a la política, que es lo que nos apasiona. Han visto que he subido entrevistas, conferencias, participaciones que he tenido en distintos congresos y en otros eventos, y eso seguirá latente. Pero vamos a hacer sobre todo videos de difusión, videos que buscan tener un efecto de educación, digamos, de conducción para el análisis de manera autodidacta de la política, de los fenómenos contemporáneos y de cualquier otra época que nos interese estudiar, aún sin ser especialistas, aunque a mis colegas también les garantizo que se van a nutrir de las producciones que aquí se emitan. Para ello creo que es indispensable ir al origen. Para comprender la realidad actual o cualquier fenómeno que nos interese examinar a profundidad, y poderlo dialogar, poderlo explicar a otras personas y poder tener discusiones sobre este tema, es indispensable saber de qué estamos hablando cuando hablamos de política. Este va a ser un video introductorio en donde voy a incrustar más dudas que respuestas. No obstante, me comprometo a ir resolviendo cada una de las dudas que deliberadamente se han incrustado a lo largo de este video. Poco a poco vamos a ir descubriendo y vamos a profundizar más. Este no va a ser el único video que va a hablar sobre los orígenes o el significado propiamente de la política, pero sí quiero sentar las bases y quizás de manera bastante precisa, de manera un poco superficial, pero que nos lleve hacia la raíz, trazar el primer paso dentro de este laberinto un tanto nebuloso, debemos decirlo, que es la política, ¿no? Una palabra de la cual estoy consciente que hay mucho desprestigio. Hoy en día no es un término muy popular, se evita a toda costa, es común escuchar en las reuniones familiares y de amigos que se debe hablar de todo, menos de política, de religión y de fútbol. Bueno, de fútbol lo regalamos, no nos interesa, no es de nuestro conocimiento, nos consideramos completamente neófitos. Bueno, la religión es un tema importante, en algún momento lo tocaremos, pero lo que nos atañe aquí es la política. Claro que hay relación entre la política y la religión, ya lo hablaremos más adelante. Pero la política, ¿por qué se evita hablar de política? ¿Por qué no es bien aceptado dentro de la sociedad polemizar, hablar y tomar postura, tener un partido? Y cuando me refiero a tener un partido, es tomar partido por algo, no estar afiliado a un partido político en lo absoluto, pero todos debemos tomar partido y todos lo hacemos. De manera consciente o inconsciente, siempre tenemos una postura con respecto a algo que está dentro de la agenda pública. Nos posicionamos a favor, en contra, de manera neutral, por lo cual vivimos en un mundo politizado. En realidad la política permea cada aspecto de nuestra vida, como veremos a continuación. Por lo tanto, ¿qué es política, no? Tenemos que empezar por saber que es un término polémico,
polisémico, porque hay distintas acepciones de lo que es la política. Se ha llenado muchas hojas con tinta discutiendo lo que es la política. Vamos, si retomamos desde Aristóteles, Platón, hasta los contemporáneos, Sartori, Bobbio, en fin, una serie de autores que iremos viendo y revisando a detalle cada uno de ellos para discernir lo que es la política. Pero si se ha llenado tanta tinta es porque no es tan sencillo de definir, a pesar de que está tan evidente y que está dentro de nosotros, queramos o no. No es voluntario vivir en comunidad, en sociedad, y ajenarnos por completo de la vida política. No nos podemos alienar en lo absoluto. No podemos enajenarnos de los asuntos públicos. Vivimos inmersos en una sociedad y tenemos derechos. Y en el momento en que estamos exigiendo derechos, asumimos que debemos también cumplir y responder con responsabilidades, obligaciones y deberes. Y eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Porque eso implica informarnos sobre que el hecho de que tengamos un privilegio, un derecho, algo que nos garantice la dignidad, que nos garantice una vida plena, feliz, dentro de la comunidad realizada, ¿por qué tenemos que asumir una responsabilidad? Pues nada es gratis en esta vida, todo se retribuye de alguna o de otra manera. Pero es un término problemático, es problemático por definición, porque hay muchas acepciones de la política, pero en realidad todas nos dirigen a un mismo camino. Vamos a tratar de simplificar ahorita un poco las cosas para después examinarlo a profundidad en videos más adelante en donde podremos tener una disertación mucho más elevada. Pero vamos a incrustar temas un poco polémicos, ¿no? Para generar un poquito de interés y para que esto no sea tan plano, tan lineal, porque no se trata de que sea una conferencia ni una clase magistral, nada por el estilo. Digamos que hoy en día vive la política en un mundo de desvirtuación, de desprestigio, digamos, a nadie le gusta la política. Escuchan política y no, yo no me meto en eso. Quisiera proponerles un cambio de visión, que su perspectiva vire en torno a lo positivo, lo favorable, que es en realidad el verdadero significado de la política. Cuando hablamos de que la política no nos gusta, es porque lo que vivimos en realidad no es política, es completamente opuesto. Y hay que luchar contra ello y hay que rescatar el verdadero sentido de la política. La política, y voy a decir una frase bastante controvertida, pero lo hago con toda la intención, la política es el mejor invento del hombre. Es una actividad. Vamos a ver que hay distintas dimensiones. Hay la política como actividad, como ciencia, como acción, y desde luego también está la política como forma de vida, como estilo, que es lo que vamos a profundizar hoy. Pero también hay un factor, una dimensión que poco se habla de ella, que es la política como arte. Y van a decir que la política es lo menos artístico que puede haber. Quizás si lo aceptamos solamente como la apreciación estética. Pero vamos a ver que el arte de la política tiene un significado mucho más profundo que ese. En fin, para Hannah Arendt, una teórica política alemana del siglo XX, la política es una actividad que surge entre los hombres. La política es la pluralidad que emerge dentro de la convivencia entre hombres. Por lo tanto, le pertenece al hombre, pero se da por fuera de él. Ello quiere decir que es una creación artística que se da de manera voluntaria o involuntaria, pero a través de la interacción y a través de la pluralidad. Cuando hay homogeneidad, cuando todo se parece, cuando todos pensamos igual, cuando no hay espacio para el disenso y todo se quiere censurar para alinearse a una sola postura hegemónica y dominante, entonces es el fin de la política. No hay pluralidad, no hay que debatir, no hay en qué ponernos de acuerdo, todo se impone. Se puede imponer por una persona o por muchas. Vamos a ver entonces que ante todo hay que analizar a la política como eso, como la presencia de pluralidad, y así la tenemos que defender, como un estilo de vida que nos beneficia a todos. Lo había yo adelantado hace un poco, para comprender la política
necesitamos de conocimiento, que es la parte científica de la política, a lo que nos dedicamos los politólogos, los teóricos políticos, los economistas políticos, los historiadores políticos, en realidad, pues todos los que tienen a la política como una unidad de análisis, que en realidad la ciencia política es quien estudia la política independientemente de todas las otras disciplinas. Para poder comprender qué es la política y cómo involucrarnos y sobre todo cómo salvarla, necesitamos instrumentos, herramientas, prácticas. En primer lugar, para comprender de qué se compone y en segundo lugar, para practicarla, porque es una actividad. Sí, desde luego que hay parte teórica, indiscutiblemente, que es necesaria y fundamental. No se puede practicar la política sin tener una base teórica, pero la práctica es lo fundamental, porque ahí es donde se materializan las ideas. No solo se pueden quedar en la parte etérea, en la discusión elevada. No, se tienen que llevar a la práctica, se tienen que difundir y se tiene que instruir a los ciudadanos para que puedan vivir de acorde con los ideales que se instauran en cada una de las sociedades. La política altera el rumbo de toda nuestra vida. Hay actividades que son implícita e inconscientemente política, por eso les digo, no nos podemos separar de la política, aunque queramos, no es una cuestión de voluntad, nos trasciende por completo. Muchas de las decisiones de las acciones que vemos reflejadas en el día a día están basadas en decisiones políticas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Entonces, imagínense el nivel que tenemos de desapego de nuestra propia realidad, desde nuestra propia existencia, inclusive si queremos pensar que solamente nos importa nuestro plano individual o nuestro círculo más cercano, todas las decisiones que se toman tras bambalinas y a las cuales tendríamos que estar involucrados, por lo menos enterados de qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo el influjo de la política en nuestro día a día pues está ahí latente. Karl Deutsch, un politólogo, que aquí tengo uno de sus libros principales, Política y Gobierno, que después veremos que la política y el gobierno no es lo mismo, pero cuando lo analicemos a profundidad. Dice que vivimos en un mundo politizado. Nuestras ciudades son redes políticas. Entonces, imposible que nos alejemos por completo de la política. Ahora, les mencionaba yo a Arendt. Arendt desde luego retoma ideas de Aristóteles y las profundiza. Vamos a también después a estudiar a Hannah Arendt, porque son textos que nos permiten tener herramientas tanto teóricas como prácticas para discernir fenómenos que se dan hoy en día. Pero les hablaba de que quería yo resignificar lo que es la política, el concepto que se tiene tan negativo y tan nefasto de la política gracias a los políticos profesionales y a los gobernantes, a los representantes que no están haciendo bien su labor y que desconocen por completo de todo lo que les estoy hablando, es que se tiene esa visión. Hay un texto, un grandioso texto del doctor Gerardo Escobar Galindo, en la genealogía de la política, en donde su tesis principal es que la política es un arte, y es una idea que retoma de igual forma de los fundamentos en la Grecia clásica y la Grecia arcaica. El arte de la política, ahí es el génesis. La génesis surge en la Atenas de la Grecia clásica, en un contexto de democracia directa, en donde había asamblea y se deliberaba, y por lo tanto también teníamos que elevar nuestras habilidades cognitivas, ejercer el uso de la palabra, el diálogo, la negociación para llevarnos a una sociabilidad pacífica. Eso es clave, es crucial entender que la política tiene como una de sus finalidades, no la última, pero una de las principales, es la resolución pacífica del conflicto. El conflicto es inevitable. Tenemos que entender que tenemos que llegar a acuerdos a partir del disenso. Recordemos la idea de Arendt de la pluralidad. Vivimos en un mundo plural en donde existen subjetividades y la conexión entre distintos individuos genera intersubjetividades, visiones del mundo encontradas, antagónicas, antitéticas, pero que tenemos que llegar a un acuerdo común para convivir entre nosotros y que nuestra especie persista. Así de simple. Es por garantizar nuestra supervivencia.
Y de hecho, Karl Deutsch, retomándolo nuevamente, dice en algún momento, hay una frase que dice, la política es un asunto de vida o muerte y no se equivoque en lo absoluto. Entonces, la política vista como un arte. Pero les decía, a pesar de que vamos a ver el texto de el doctor Escobar más a detalle, les adelanto, la política no está vista como una apreciación artística, no es de que, wow, qué hermosa es la política, no, la política es arte porque es un artificio, es creación del hombre, crea para sobrevivir, pero esta se tiene que practicar a partir del conocimiento, de la virtud y sobre todo de la justicia. No puede haber una política injusta. Recordemos a Aristóteles en su Ética Nicomaquea cuando nos habla del justo medio y de las virtudes, ¿no? La virtud no tiene justo medio, o es justo o es injusto. Simplemente, cuando una política injusta se pervierte, decae y se convierte en lo que conocemos como politiquería, es decir, la perversión de la política, aquella que no nos gusta y que detestamos tanto, es de la que despotricamos. Pero tenemos que rescatarla, tenemos que rescatar esta visión artística involucrándonos, creando una cultura política sólida nacional, informándonos, debatiendo y no permitiendo que las decisiones se tomen de manera unilateral por quienes están a cargo de los puestos de gobierno y de representación. Vamos a luchar porque la política nos pertenezca a todos, como nos lo recordó en su momento el florentino Nicolás Maquiavelo. Así de simple. La política nos pertenece a todos, no solamente a los gobernantes. Es una cuestión de participación ciudadana y de crear una cultura política. Entonces, rescatémosla con conocimiento sólido, seamos conscientes de los riesgos que hay. Hoy vivimos en una era de tentación autocrática, de tentación de erosión democrática, en donde se quieren quitar libertades, derechos y se quieren amedrentar a distintas identidades alrededor del mundo e instaurar pensamientos únicos. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se instaura un pensamiento único o un sistema totalitario. Veremos todo esto de lo que les he hablado pues más a profundidad. De momento, pues los dejo con estas dudas, con estas afirmaciones controvertidas. Sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero está abierto el chat, está abierto que si alguien quiere debatir conmigo en vivo, presencial, virtualmente, estoy más que dispuesto para ello. Entonces, pues comenten cualquier cosa que les haya llamado la atención, que hayan dicho esto no me quedó tan claro, no estoy de acuerdo, es bienvenida la crítica, los cuestionamientos. Si quieren corregir algo también, no tengo una verdad absoluta para nada. Y pues bueno, también si quieren que hable sobre algún tema particular más adelante, lo puedo incluir sin ningún problema. Preparamos el video, el material y con gusto lo difundimos. Y les comento por último un aviso parroquial. Vamos a también llevar este proyecto a Instagram con los Reels en una nueva sección que se va a inaugurar casi paralelamente junto con este video, que se llama El Breviario Política. Lo van a ser shorts, son versiones más resumidas y simplificadas de estas temáticas. Intento que los videos no sean tan extensos como lo solía yo hacer antes, pero también entiéndame, son temas complejos y no se pueden resumir tanto. Sino que iríamos también en una banalización e infantilización de las temáticas y tampoco se trata de eso. Pero trataré de que no pase de 15 minutos como es el caso de ahora. Voy a procurar bajarlos quizá a 10. No les prometo nada, pero lo intentaré, créanmelo. Y entonces a través de los reels y de los shorts, pues espero tener mayor alcance, mayor difusión y siempre les agradezco pues su apoyo. Y pues de esta además decir si me pueden ayudar a compartirle, a comentar, a darles like. Esto lo hago por una cuestión más personal, de motivación interna, pero la verdad es que también me impulsa, me motiva y fortalece mi tenacidad el saber que estoy llegando a más personas y que estoy generando algo, para bien o para mal, pero que no paso desapercibido. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo en el próximo video. Cuídense. Hasta pronto.